Buen día a los que se acaban de integrar. ¿Me puede confirmar alguien si se está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, ayer estábamos haciendo un ejercicio, no lo terminamos, vamos a continuarlo. Y bueno, el tema de hoy es empezar a ver las ecuaciones de un circuito RLC paralelo. Veremos que pues no hay muchos cambios con respecto a uno serie. Sí hay unos cambios importantes, pero no, el método en sí es el mismo, lo vamos a comprobar. Pero bien, ¿de qué método estamos hablando? Pues miren, yo tengo una red eléctrica cuya eh, eh, cambio abrupto en alguna condición de voltaje o corriente me interesa analizarlo. Los instantes, pequeños instantes después del cambio abrupto, o sea, el transitorio. Y si no está en un formato estándar, pues llevarlo al formato estándar. Estamos analizando todavía el RLC serie y la otra opción que hay es RLC paralelo. Eh, entonces, ya tengo muy conocida la solución de la ecuación diferencial de segundo orden en términos de parámetros alfa y omega cero y con alguna metodología basada en pasos que espero que ya hayan rescatado de estas exposiciones de su servidor, abordar estos casos, ¿verdad? Este tipo de circuitos que si bien ahorita son hipotéticos, son para ver si entendemos la teoría y la aplicamos como un método. eh, Más adelante en su carrera, pues van a ser aplicaciones. Entonces, decíamos que teníamos un circuito que nos piden voltaje y corriente indicados, o sea, voltaje de la inductancia que realmente, corriente de la inductancia, perdón, que realmente pues es la corriente del capacitor y de la resistencia porque están en serie, y voltaje del capacitor, la diferencia potencial entre las terminales del capacitor, es lo que nos piden. La red eléctrica se llevó a sus condiciones iniciales en el régimen estable y a partir de ahí se abre el switch y empieza el transitorio en T igual a cero. Y noten que me queda un circuito completamente estándar, RLC, de tipo respuesta forzada, porque le estoy aplicando una fuente de tensión externa. Aunque como ya vimos, las ecuaciones son las mismas. De un proceso de descarga o de respuesta natural en un circuito de estos y un proceso de carga o respuesta forzada en este tipo de circuitos, excepto de que le agregamos la fuente de energía a la ecuación, a la solución de la ecuación diferencial. Es la única diferencia, en sí lo demás es igual, incluso el método. Mm, Entonces nos dieron tres valores diferentes de la R que está indicada ahí de manera simbólica para practicar, ¿verdad? Entonces, la última vez agarramos la R de 5 ohms y empezamos a analizar el transitorio y decíamos que lo primero era obtener las condiciones iniciales de mi circuito, ¿no? Entonces, ¿qué valor tenía el voltaje del capacitor cuando empezó el transitorio? ¿Y qué valor tenía la corriente en la inductancia cuando empezó el transitorio? Entonces, ahí lo que hacemos es sustituir esos equivalentes eléctricos de CD de la bobina, que es un alambre, y del capacitor, que es un circuito abierto, y veíamos que nos quedaba eh, corriente, una corriente de resistencia total entre voltaje total. Nada más teníamos en serie la resistencia R con la resistencia de un ohm. Entonces 24 volts sería para el caso de R igual a 5, 5 más 1, 6, 24 entre 6 me iba a dar la corriente total.
y es la corriente, es el valor inicial de la corriente de la inductancia. Y luego esa corriente multiplicada por el valor de la resistencia de un ohm me da la diferencia de potencial en el capacitor porque están en paralelo antes del transitorio. Entonces eso ya lo habíamos hecho. Teníamos un valor inicial de 4 y un valor inicial de voltaje de 4. Y el siguiente paso en el método después de obtener las condiciones iniciales es evaluar la amortiguamiento y la frecuencia natural y comparar estos dos valores en magnitud, ¿verdad? ¿Cuál es mayor? Si es mayor, menor amortiguamiento a la frecuencia natural. Evaluando los valores, si se fijan, tengo más amortiguamiento que frecuencia natural. Por lo tanto, el sistema tiene una solución muy amortiguada, que ya se conoce cuál es. Es en términos de una fuente de tensión que provoca el cambio abrupto, más dos exponenciales, ¿verdad? El argumento de las exponenciales son las raíces de la ecuación característica, que las calculo con un formulazo también. Aquí están los datos. Son dos raíces reales diferentes, ¿verdad? De la ecuación característica, porque alfa es mayor que W0. Y como la chicharronera, como le dicen a la formulita, es menos B cuadrada menos 4 veces A por C. Como ese es mayor alfa, entonces me va a quedar dos valores positivos después de evaluar la raíz. Y ya lo único que me falta, este valor de BSS, pues es el valor de la fuente que provoca el transitorio. También ya lo tengo, es 24. Ya no me falta sacar A1 y A2 y pues ya vimos otro ejercicio cómo se le hace, ¿verdad? Decíamos que evaluamos condiciones iniciales para esta ecuación. El valor del voltaje en el tiempo cero del capacitor y la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo cero, que también relativamente se puede sacar fácil. Y derivamos esta ecuación para igualar y despejar A1 y A2 en términos algebraicos, ¿no? Entonces ahí es donde creo que nos quedamos ayer. Entonces, el voltaje inicial del capacitor sabemos que es 4. Si sustituyo T igual a 0 en mi solución de mi ecuación diferencial, que es el transitorio del capacitor, y lo igualo con 4, pues me queda una ecuación en términos de A1, A2, y sería el proceso en general para determinar siempre A1, A2, siempre va a ser así, ¿no? Sí cambia, dependiendo si estoy con el RLC serie sin fuente, así estoy con el RLC con fuente, o dependiendo también si es subamortiguado, sobreamortiguado, crítico amortiguado, va cambiando, ¿eh? Pero esencialmente los cambios son pequeños, ¿no? Para que los observen, porque ya una vez visto todo eso, pues ya lo puedo aplicar en un sinnúmero de casos, ¿no? Ya nomás es traer mi formulario, saber cuál es cuál y aplicarlo, ¿no? Pues bien, me queda una ecuación de menos 20 es igual a 1 más A2. Aquí no puedo sacar nada porque para resolver una ecuación de esta necesito otra ecuación con dos incógnitas. ¿De dónde la vamos a sacar? Pues de las condiciones iniciales de la derivada del voltaje. Sabemos que la corriente en cualquier capacitor es la derivada de su voltaje por la capacitancia. Ahora bien, aquí no me interesa sacarla tanto las funciones en el tiempo, sino que si yo conozco el valor inicial de la corriente en el tiempo igual a 0 y conozco el valor del capacitor, puedo sacar el valor de la derivada de la función de voltaje en el instante t igual a 0. De aquí lo despejo. Se fijan, me va a quedar siempre eh, el valor inicial de la corriente en el circuito. La corriente del capacitor pues es la misma que la corriente de la inductancia. Ya lo teníamos ese dato que cuando empezaba el transistor eran 4. Entre el valor del capacitor, 0.25, pues me da 16. Aquí da valores bonitos, ¿eh? Les digo que ya cuando hagan circuitos con otro tipo de valores, pues pueden tener otros números muy diferentes a enteros. Pueden tener miles o pueden tener números pequeños. Es normal dependiendo de los valores, ¿no? Entonces ya tengo lo que vale la derivada de la función
de voltaje en T igual a 0. Pero también tengo la ecuación completa, ¿no? Entonces la puedo derivar. Derivando la ecuación acá arriba, pues la derivada de 24 es 0. La derivada de A1e a la menos t, pues es menos A1e a la menos t. Y la derivada de A2e a la menos 4t, pues es a menos 4A2e a la menos 4t. Esta es la derivada de la función del voltaje, ¿verdad? En términos de A1 y A2. Pero este valor ya lo conozco en t igual a 0. Entonces, si sustituyo 0 en donde tengo t y el valor de 16 como resultado, pues me queda otra ecuación lineal basado o dependiendo de las dos constantes que ando buscando. Entonces, sería la ecuación 1 con dos incógnitas y esta sería la ecuación 2 con dos incógnitas. Las metemos a la calculadora. Ayer hacíamos el comentario que aquí ya no es que lo quieran resolver a mano todo, porque si no se les va a venir el tiempo encima. O lo meten al MATLAB y resuelven un sistema de 2×2. Y me queda que A1 vale 64 tercios y A2 queda 4 tercios. Estos valores los voy a sustituir acá. Y ya tengo mi solución completa de voltaje en el transitorio del capacitor. Si yo graficara esto, pues le doy valores al tiempo. Le doy valores pequeñitos. 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos después del 0. Y pues iría creando la gráfica. Aunque ya sabemos que va a ser una gráfica muy, muy, tipo exponencial. La suma de dos exponenciales sigue siendo exponencial. Pero muy, lenta la gráfica porque es, sobreamortiguado, ¿no? La exponencial se va a extinguir lentamente conforme t se vaya haciendo más grande, ¿no? Y hasta aquí respondimos la pregunta del problema para cuando R vale 5, ¿verdad? Ahora, si R vale 4, ¿qué va a cambiar las cosas? Bueno, pues ya tengo las ecuaciones. Volveríamos a ver las condiciones iniciales para cuando R es igual a 4 y volveríamos a evaluar amortiguamiento y frecuencia natural para ver en qué caso cae, ¿verdad? Caso 2 con R igual a 4. La corriente total del circuito, como es un circuito serie entre la resistencia de 1 y ahora va a ser la resistencia de 4. Profe, Sí. perdón, tengo una duda. No sé si para poner la página anterior. Voy. Sí, está. Ahí. No, en la otra. ¿Hacia adelante? Ahí. Ajá. ¿De dónde sale el 4 tercios? Mira, nos pedían voltaje y corriente. El problema original era voltaje y corriente, ¿verdad? Ajá. Y nosotros lo que sacamos fue voltaje, porque la solución en la ecuación diferencial está en términos de voltaje, ¿verdad? El formulazo. Pero también nos pedían la corriente. Nos pedían esta corriente, la corriente de la inductancia. Ya no vamos a resolver la ecuación diferencial. Lo vamos a sacar de una manera indirecta con el voltaje del capacitor. Si yo ya tengo el voltaje del capacitor en el transitorio como una función del tiempo, la corriente en el capacitor es la corriente de la inductancia porque estos dos están en serie en el transitorio, ¿verdad? Y yo puedo sacar la corriente del capacitor en términos del voltaje del capacitor, sí, nada más aplicamos sabemos que la corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. Esa es una ecuación de las primeras que vimos, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo el voltaje del capacitor en el transitorio y me piden la corriente de la inductancia, que es la misma que el corriente del capacitor y que es capacitancia por derivada del voltaje. Entonces, derivamos esta de acá arriba, la derivamos y la multiplicamos por capacitancia. Ya no está aquí el desglose, pero bueno, la derivada de 24 es 0. La derivada de esto es
4 tercios por menos 16 por negativo, porque la derivada de esto es menos 1. Pero como ya tiene un menos, pues se hace más. Entonces me queda aquí 4 tercios, 4e a la menos t. Y la derivada de e a la menos 4t, pues es menos 4e a la menos 4t. Ahora lo multiplico todavía por el valor del capacitor. ¿Verdad? El valor del capacitor es creo que punto Punto 25. 25. Punto 25 faradios. Y factorizo una constante. Digo, se brincaron todos los pasos en el libro. Y de ahí sale el 4 tercios. Ah, ok, ya. Si lo dejas indicado de otra manera, pero que sea equivalente, no hay problema. Ok, Ahí nomás muy bien. factorizaron un parámetro de 4 tercios, pero pues si no, sería lo mismo tener que 16 tercios entre por e a la menos t menos 4 tercios por e a la menos 4t y está bien, ¿no? O el valor en decimal también, no hay problema. Ok, gracias, profe. Entonces, estábamos en el siguiente caso cuando R vale 4. Analizamos cuando R valía 5, ahora cuando R vale 4. La corriente total del circuito va a ser los 24 volts entre R más 1 ohm, y R vale 4. Entonces, ahora es 24 entre 5 que nos da 4.8 amperes. El sistema en CD tiene una corriente circulando por la bobina de 4.8, entonces es con su valor inicial, ¿no? Ahora, el capacitor está en paralelo con la resistencia de un ohm. Si el voltaje en la resistencia de un ohm es 4.8 por 1 ohm, pues sería el voltaje en el capacitor cuando empieza el transitorio porque estaban en paralelo. Entonces, esa es la otra condición inicial. Finalmente, pues evaluamos alfa y omega con las formulitas. R entre 2L y omega es 1 entre la raíz de L por C, creo. Y me va a quedar que en los dos casos me da 2. Si los dos son iguales, amortiguamiento y frecuencia natural, quiere decir que la solución al sistema del transitorio es un sistema crítico amortiguado, ¿verdad? Si me voy a las ecuaciones ya bien conocidas de los tres casos, me queda que el voltaje en el capacitor durante el transitorio tiene esta forma, ¿no? Recordemos que esto viene siendo S, es el parámetro S, y como es igual, de la cuadrática, las dos raíces van a ser iguales. Como es igual amortiguamiento y frecuencia natural, nada más me queda la parte del menos b entre 2a, ¿verdad? De los coeficientes de la cuadrática, y es igual a 2. Y aparece aquí un término t, les digo, aquí ya ya no nos conviene meternos a ver de dónde viene, sencillamente sabemos por teoría matemática que la solución cuando tengo un caso crítico amortiguado, pues es esa, y se acabó. Buscamos parámetros, ¿qué me hace falta? Este BSS es el voltaje de la fuente, son 24, y me falta A1 y A2. ¿Cómo le haríamos? Pues igual que el caso anterior, que otro caso que hemos visto, ¿no? Evaluar condiciones iniciales en esta ecuación y despejar A1 y A2 usando álgebra, ¿no? Aquí creo que queda más fácil porque al tener el factor T y evaluar el T igual a 0, igualar esto con la condición del voltaje en T igual a 0, pues parece ser que se simplifica y creo que sí. Entonces, si sustituyo T igual a 0 en la solución de un caso crítico amortiguado, este término se me cancela y nomás me queda A1 más 24 igual al valor del voltaje inicial en el transitorio que ya habíamos dicho que era 4.8. Entonces de ahí sale que A1 es 19.2, ¿no? Les digo, aquí quedó más fácil. Aquí quedó más fácil y quedó como en el caso subamortiguado, que más o menos así pasaba, ¿no? Ya resolvimos un problema con caso subamortiguado, sin fuente, pero con condición de subamortiguado, y también a uno se sacaba muy rápido, ¿no? Bueno, sabemos que la corriente es la misma del capacitor y la bobina porque están en serie cuando empieza el transitorio.
y también sabemos que la corriente de un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje. Conozco el valor de la corriente cuando empieza el transitorio, que habíamos dicho que era, ¿qué? 4.8 amperes. Y conozco el valor del capacitor. Entonces, de ahí despejo la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Me queda 4.8 entre el valor del capacitor, que viene siendo 19.2. Este es el valor de la función de acá arriba, ¿no? Este valor es el valor de esta función cuando t es igual a, cuando se deriva y aparte se evalúa en t igual a 0, ¿no? Entonces, si le sacamos derivada de esta ecuación. La derivada de 24, pues es una constante, se va. La derivada de A1 por E a la menos 2t, pues es menos A1 por 2, E a la menos 2t, aquí está. Y la derivada de estos dos términos, dado que los dos son funciones, pues se aplica la formulita esta de U por, bueno, la derivada de U por B, ¿no? Y es una formulita donde se deriva U y se deja B, más se deriva B y luego se pone la derivada de U, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa formulita, salen estos dos términos. Entonces es 2t, es la derivada de E a la menos 2t por A2t, más la derivada de A2t por E a la menos 2t, y de ahí salen esos dos términos, ¿no? Y finalmente, sustituyo para lo que yo ya sé que vale la derivada en t igual a 0 y evalúo la t igual a 0. Entonces evaluamos t igual a 0, pues este término se va y nomás me queda poner 0 aquí, e a la 0 es un 1. Entonces me queda 19.2 es igual a menos 2a1 más a2, pero ya tenemos lo que vale a1, ¿verdad? Menos 19.2. Lo sustituimos aquí y despejo a2. Entonces a2 me queda menos 19.2. Entonces la solución es sustituir el menos 19.2 para 1 acá arriba. Y otra vez el menos 19.2 para A2. Ya factorizando y haciendo la bonita, la ecuación aquí queda, ¿no? Pues se puede factorizar el 19.2 porque es el mismo, ¿no? Para 1 y A2. O se deja el 19.2 adentro del paréntesis, como ustedes quieran. Les digo, cualquier opción es igual, ¿no? Hasta aquí, si nos hubieran pedido nada más el voltaje, pues hasta aquí habíamos acabado, ¿no? Pero nos pedían la corriente en la inductancia. Entonces, indirectamente, como tengo el voltaje en el capacitor y la corriente del capacitor es igual a la corriente de la inductancia porque están en serie, pues puedo derivar el voltaje del capacitor, multiplicarlo por el valor del capacitor y ya tengo la corriente del capacitor, que sería la misma que la corriente de la inductancia. Aquí se brincaron todos los pasos, pero bueno, es la derivada de todo esto de acá arriba. La derivada de esta constante pues va a ser 0, ¿no? Esta está fácil. La derivada de ese término no es constante porque está multiplicado por e a la menos 2t, pero bueno, es la derivada de una constante e a la menos 2t. Y el otro término, pues hay que hacer lo que dije hace rato, ¿no? Tengo la derivada de dos funciones u y v. Es la derivada de v y luego más b, la derivada de u. Simplificando todo ese relajo, pues queda esto. Ya se fijaron que hace falta tener a la mano la tablita de derivadas de la exponencial de e a la u y la tablita también de seno, la derivada de seno de u y de coseno de u y la derivada de dos funciones, ¿verdad? Si u y b son dos funciones, ¿cómo me queda la derivada? Y pues es aplicar lo que vieron en cálculo, pero bueno, no va a ser así más que en estos ejercicios, ¿verdad? Creo que en algún ejercicio esporádicamente de los de primer orden también se ocupan andar haciendo derivadas, ¿no?
Y en la demostración matemática de cómo llegamos a la solución de la ecuación diferencial, pues también se ocupan las derivadas, ¿verdad? O resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Bueno, pues esto sería el otro caso. Este también es una curva exponencial acotada y multiplicada por una línea recta. También es una curva que se va decrementando conforme el tiempo se hace grande, pero es una curva no tan de larga duración como la sobreamortiguado. Esta exponencial es una duración más, la mínima necesaria. Si quieres que esto dure menos, empieza a hacer oscilaciones como vimos en la solución de una ecuación en el caso subamortiguado. Y el último parte de este ejercicio es el caso subamortiguado. Entonces, si no tiene alguna duda, vemos el caso subamortiguado, que es igualito que el ejercicio que ya habíamos visto desde el día martes, ¿no? Que era un caso subamortiguado. Terminamos de verlo otra vez, ¿no? El caso subamortiguado sin fuente de energía. Aquí es con fuente de energía, pero ya vimos que es las mismas ecuaciones, con excepción de que le agregamos la fuente, ¿no? Entonces, sí, ahorita que se corte, pues nos volvemos a conectar, ¿eh? El último caso es qué pasa en el circuito S cuando R es igual a 1. En el caso de CD, me va a quedar ahora la resistencia de 1 y me va a quedar en serie con la resistencia de 1 otra vez, porque en CD la bobina es un cortocircuito y el capacitor es un circuito abierto. Y de ahí obtendríamos la corriente. Y con la corriente obtendríamos el voltaje en la resistencia de 1 porque el capacitor, si bien es un circuito abierto, tiene tensión entre sus terminales, que son la tensión de la resistencia porque están en paralelo antes de que se abra el switch, ¿verdad? O sea, en el régimen de CD. Pero pues igual cuando tengo dos resistencias iguales, el voltaje de la fuente se divide por mitad. O sea, aquí no necesito ni hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, así de un vistazo, el voltaje del capacitor en el transitorio va a ser la mitad de 24, o sea, 12. Y la corriente va a ser 24 entre 2, 12 amperes. Entonces, la primera parte del método es sacar las condiciones iniciales. La corriente en el circuito serie es 12 cuando empieza el transitorio. Y el voltaje en el capacitor cuando empieza el transitorio es 12 también. Evaluamos el siguiente paso del método, que es evaluar lo que vale alfa y lo que vale frecuencia natural. La fórmula de alfa es R entre 2L, me da 0.5. Y omega es 1 entre la raíz de L por C. Y me da 2. Y vemos ahora que tengo, para este caso, menos amortiguamiento que frecuencia natural, por lo tanto estamos hablando de una solución subamortiguada, o el voltaje en el capacitor va a tener oscilaciones que se van a ir decrementando con el tiempo, o la ecuación característica tiene raíces imaginarias, ¿verdad? Todas esas afirmaciones son ciertas. ¿Cómo voy a sacar las raíces ahora de mi solución? Para empezar mi solución, y ya hicimos la demostración, aquí ya no nos interesa la demostración, nosotros sabemos que la solución subamortiguada, para el caso con una fuente, o sea, respuesta forzada es la fuente más dos coeficientes que multiplican funciones coseno y funciones seno, con un parámetro que se llama WD. 1.936, habíamos dicho que se llamaba W subíndice D, o frecuencia de amortiguamiento, le decían en el libro, ¿no? La otra es frecuencia natural, la W0. De todo eso, lo que me falta, si tengo lo que vale amortiguamiento, 0.5, lo que me falta es A1 y A2 y hay que sacarlo, ¿verdad? Profe, Ajá. ¿cómo habíamos sacado el WD? WD es, como este es mayor que es este al cuadrado menos ¿no? Esa evaluación es WD.
Pero bueno, si quieres la formulita, me regreso a las fórmulas. Estamos viendo el caso subamortiguado. Y aquí está lo que te decía, ¿verdad? Como este es mayor que este, se restan y queda un valor positivo y le llamamos WD o frecuencia de amortiguamiento, que ese parámetro solamente existe con casos subamortiguados, ¿no? Si te fijas en las formulitas, ni el amortiguado ni sobreamortiguado tiene. Pues es el formulario, la respuesta corta, ¿no? Aquí lo iba a poner, ¿no? Este es igual a W0 al cuadrado menos amortiguamiento al cuadrado, ¿verdad? Y aquí ahí recordarán que hubo una demostración que era la suma de los exponenciales, pero era mejor, como teníamos números negativos, números complejos, y desde el punto de vista de la variable compleja, pues era más fácil de sustituir la identidad de Euler, utilizar la identidad de Euler para simplificar y ponerlos en funciones más conocidas para nosotros, como son las trigonométricas, ¿no? La coseno y el seno. Porque ya sabemos que esas funciones, pues su característica es periódica y oscilatoria, ¿verdad? Entonces, y sabemos que la suma de funciones trigonométricas pues me da otra función trigonométrica. Y como está multiplicada por un exponencial cuya argumento se va a hacer cero conforme crezca t, pues es una oscilación que se va a ir decrementando, ¿verdad? Es los resultados del ejercicio que hicimos para el caso subamortiguado. Pero bueno, de ahí sale WD. Entonces, nomás me falta 1 y a 2. ¿Cómo los voy a sacar? La vez pasada, ¿verdad? Con las condiciones iniciales para B de t, se evalúa con t igual a 0, se sustituye lo que vale la función de voltaje en t igual a 0 y se despeja ahí lo que se pueda. Las funciones coseno con 0 dan 1 y las funciones seno con 0 dan 0. Entonces parece ser que al menos la obtención de A1 creo que es relativamente fácil, ¿no? Veamos. Sabemos que el voltaje del capacitor cuando empieza el transitorio, pues es la divisor de tensión entre dos resistencias de un ohm, 12, ¿verdad? Y si sustituyo T igual a 0 en la ecuación que yo les decía, se me cancela seno. Seno de 0 es 0. Y nomás me queda el término con A1 coseno de 0, que va a ser 1. Entonces me queda 24 más 1 es igual a 12. Y de ahí despejo a 1. Ese quedó fácil. ¿De dónde voy a sacar el otro coeficiente A2? Bueno, pues lo que sí sé es que la corriente de la bobina es la misma que la corriente del capacitor. Y cuando empieza el transitorio. Y tengo el valor de la corriente en la inductancia cuando empieza el transitorio, en T igual a 0. Dijimos que era 12. Y la corriente en un capacitor es C por la derivada de su voltaje. Si el valor está evaluado en T igual a 0, pues es la derivada de la función de voltaje del capacitor en T igual a 0. Este valor lo despejo. Me queda 12 entre el valor del capacitor, que es 48. Ahora, derivando la ecuación de voltaje que ya tengo en términos de A1 y A2, la derivo y le sustituyo el T igual a 0 y le sustituyo el 48 y despejo A2, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque también ya tengo A1. Ahí la chamba es andar derivando esas funciones seno y coseno, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta función, la derivada de B de t, que es el voltaje del capacitor, es la derivada de una constante que se hace 0. La derivada para este término, para el término que tiene A1 y para el término que tiene A2.
Y pues acordarme de cómo son las derivadas de coseno de U y seno de U, ¿verdad? En el libro no dan muchos detalles, ¿eh? Porque les digo, se supone que ya sabe uno todas esas cosas, ¿no? Que para eso nos vuelven locos en las materias de cálculo, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces, sale de un solo término de U por B, salen dos términos en suma, y del otro término de U por B, salen los otros dos términos en suma. La derivada de coseno es seno, menos seno, y la derivada de seno es coseno. Y nos queda toda esa expresión, ¿no? Aquí este menos está pegado acá arriba, ¿eh? O sea, todo es un término largote, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, si se fijan, yo tengo que sustituir el t igual a 0. Entonces, de antemano, todos los que son seno de 0, el 1.93 cuando t igual a 0, pues va a ser seno de 0. Se me van a ir, ¿no? Y todos los que son coseno de 0, se van a hacer 1. Entonces, se simplifica mucho toda esa ecuación. Entonces, ni la pena vale andarla queriendo simplificar o andar queriendo factorizar algún término. No vale la pena. Sencillamente, muchos términos se van. Todo lo que es seno de 0 se va a ir. Y me quedan los coseno de 0 va a ser 1. Y pues se van casi todos los términos excepto el 1.93 a 2, coseno, y me queda el otro coseno de A1, ¿verdad? Aquí está. Y E a la 0, pues es 1 también, entonces se simplifica mucho. Y pues ya nomás me queda una ecuación, la igualo al valor de la derivada en t igual a 0 y despejo a 2 porque ya tengo a 1. Entonces A2 me va a quedar 21.69. Y casi acabé, ¿no? La solución en el tránsito aquí a volts, ¿verdad? Y si la derivo y la multiplico por el capacitor, pues me va a quedar la corriente del capacitor, pero es igual a la corriente de la bobina, que era la que me pedían, porque es un circuito serie. Si grafico las tres soluciones en la misma gráfica, este ejercicio es didáctico, ¿no? O sea, quieren que veas cómo variando la pura resistencia, que está involucrada fuertemente en la ecuación de amortiguamiento, varías completamente la respuesta de tu circuito sin mover para nada el capacitor y la inductancia. En la práctica, ¿qué es fácil hacer? Andar cambiando el capacitor, andar cambiando la inductancia o cambiar la resistencia. En la práctica es más fácil cambiar la resistencia porque le pones una resistencia variable, les dicen potenciómetro, ¿verdad? Le pones un potenciómetro y varías el valor del potenciómetro y te vas a dar cuenta cómo llevas la respuesta de muy amortiguado a amortiguado. ¿Cómo le vas a hacer en el laboratorio para comprobar esto? Pues le vas a meter un pulso cuadrado, pero no va a ser un solo pulso cuadrado porque no vas a alcanzar a ver nada en el osciloscopio. No, va a tener que ser una señal de pulsos periódicos cuadrados, como en el simulador le hicieron la última vez, y vas a analizar lo que pasa cuando el pulso cambia de bajo a alto, que sería la condición de carga, y cuando el pulso cambia de alto a bajo, que sería la condición de descarga, ¿no? Entonces, si se fijan, son dos ecuaciones matemáticas, la que rige la gráfica en la carga o respuesta forzada y la que rige la ecuación en la descarga o la respuesta natural. En el caso de los circuitos RLC serie, es la misma, nada más en el caso de la carga, le agregas el término de la fuente, ¿verdad? Es lo que van a hacer como práctica de laboratorio para comprobar este tipo de circuitos. Pues bien, ya voy a obviar esto y les voy a poner la gráfica. La solución muy amortiguada es esta. El valor inicial era, creo que 4 amperes. No, 4 volts, perdón. Está graficándose el voltaje del capacitor.
sigue una curva exponencial, que era la suma de dos exponenciales, hasta el valor final. El valor final era el valor de la fuente, si se fija. Cuando se extingue las dos exponenciales, porque el tiempo se hace infinito y el argumento era negativo, se van a hacer 0, nomás me quedan 24 volts. Entonces, pues, después de pasar mucho tiempo, se va a llegar al valor de la fuente, ¿no? En el voltaje del capacitor, lo cual ya sabíamos, ¿no? Lo que hicimos fue cambiar el voltaje de 4 a 24 y lo que obtuvimos matemáticamente fue la respuesta en el tiempo de ese voltaje, cómo fue subiendo, ¿no? No es un circuito RC, ¿eh? Este es un circuito de segundo orden. Y este circuito particularmente lo hizo en 8 segundos, ¿no? Ya en 8 segundos ya llegó a los 24. Siguiente caso, cuando R valía 4, teníamos la condición crítica amortiguada y creo que el valor del capacitor era creo que 4.8, ¿no? Entonces, de 4.8 va y les pones de golpe 24 a través de una red RLC. La respuesta del voltaje del capacitor es exponencial y va a llegar un momento en que va a llegar a los 24. Ese lo hizo más rápido, como le predije yo en los comentarios, lo hizo más rápido, como ¿qué será? ¿En 4 segundos? En 4 segundos ya tenía los 24. Ahora, si quieres que esta carga sea más rápida, pasa y estábamos bajando la resistencia. Si le pones una resistencia de 1 ohm, ahí es más rápido el asunto, pero tiene oscilaciones. Ahí el voltaje se llega a disparar a un pico hasta de casi 40. Caray, preguntarán ustedes, ¿por qué 40 si la fuente de entrada es 24? ¿De dónde salió más voltaje del que le estoy poniendo? Pues como almacena energía la inductancia y el capacitor, hay una transferencia de energía de la inductancia al capacitor y del capacitor a la inductancia, que está caracterizada por la suma esa de las señales seno y coseno de la respuesta subamortiguada, crea ese pico. Entonces se llega a disparar hasta 38 volts, ahí a vista de buen cubero, y sigue oscilando en los segundos siguientes, sigue oscilando y se va a ir extinguiendo hasta que como a los 8 o 9 segundos ya es 24, ¿no? Esta sería la respuesta subamortiguada última que calculamos. Estoy graficando voltaje. Ahora, si graficara las corrientes, pues serían unas gráficas muy parecidas, nada más que con las condiciones iniciales de la corriente, ¿verdad? Y la condición final de la corriente. Habría que volver a analizar no, este circuito, como el capacitor se va a cargar y se va a comportar como circuito abierto, el valor final de la corriente va a ser 0. Entonces, las oscilaciones de la corriente, si las graficáramos, serían, en el caso subamortiguado, serían oscilaciones que se irían desde el valor inicial, que se irían extinguiendo hasta llegar a 0. Pero tendría oscilaciones en el caso de la subamortiguada. Bueno, pues es lo didáctico de este ejercicio. No sé si tengan alguna duda. No por mi parte, profe, me quedó muy claro. Yo, profe, Sí, adelante. ¿a mí me podría repetir, por favor? Porque en el último caso, A es igual a menos 12 o 2, por favor. ¿Cuál A? ¿A1 o A2? A1. A1 estuvo muy fácil, ¿no? Porque la ecuación matemática del voltaje, como es una solución subamortiguada, va a tener esta forma, ¿verdad? Caracterizada por el valor alfa, que es punto 5. Dos coeficientes que no conozco, A1, A2, que son la chamba de sacarlos. El amortiguamiento, la frecuencia amortiguada, que era W subíndice D, 1.36 aquí va, en las dos. Y en el caso de que sea con una fuente, viene 24, ¿no? El valor de la fuente que provoca ¿cómo se llama? El cambio abrupto, ¿no? La respuesta forzada. Entonces, ¿cómo sacar A1, A2? Bueno, pues con las condiciones iniciales. ¿Cuál es la condición inicial de voltaje del capacitor en el transitorio? Ese es el valor que tenía cuando empezó el transitorio. En el caso del capacitor demostramos que eran 12 volts, ¿no? Tienes en serie dos resistencias del mismo valor hacia una fuente de 24 volts.
Entonces las parte por mitad y que te queda 12 volts. Entonces cuando empieza el transitorio, esta ecuación tiene que ser 24. Muy bien. Pero nosotros estamos tomando ese punto como referencia para el tiempo. Entonces lo llamamos t igual a 0. Entonces cuando t es igual a 0 en esta ecuación, tiene que ser 24. Entonces si sustituyo t igual a 0, aquí y acá, en el caso de seno de 0, se hace 0. Y en el caso de coseno de 0, ¿por qué 1.93 por 0? Pues sigue siendo 0. Coseno de 0 se hace 1. Entonces me quedó bien sencillo, me quedó A1 coseno de 0 más 24, tiene que ser 12. Y de ahí el único dato que no se conoce es A1. Y de ahí se despeja. Entonces, la función evaluada en t igual a 0 es 12 igual a 24 más A1, y A1 es menos 12. El exponencial de e a la menos 0.5 por t, pero si t vale 0, pues se hace 1. También se simplifica, ¿no? Entonces es la respuesta. Por eso A1 vale menos 12. Se despejó de todo eso que expliqué. Ya, gracias, profe. El que está más difícil, más tedioso de sacar es A2, porque hay que andar derivando las funciones estas de seno por exponencial o coseno por exponencial, que fue donde nos quedó todo este relajo, ¿verdad? Pero ya una vez derivadas, evaluando t igual a 0 y sustituyendo la derivada del voltaje, el valor de la derivada del voltaje obtenida de las condiciones iniciales, también se simplificó bastante, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Porque vamos a pasar a la teoría que andamos del tema del día de hoy, ¿no? Bueno, ya vimos el circuito serie con fuente y sin fuente y ejercicios, ¿no? Pues nos falta ver el circuito paralelo con fuente y sin fuente, ¿verdad? Si bien me llevé 2 clases y media para lo anterior, se podría pensar que me podría llevar otras 2 clases y media para lo de serie paralelo, para el circuito RLC paralelo. Se podía pensar, pero no, porque desde el punto de vista de los analistas de circuitos eléctricos, ya no vamos a explicar tanto la ecuación diferencial, sino más bien nos vamos a concentrar en las diferencias que tiene el método que se aplica en circuitos serie, que es el mismo para los circuitos paralelo. Entonces el método ya más o menos lo propusimos aquí para que lo cacharan. Y nada más hay que ver las diferencias en cuanto a los parámetros de la ecuación diferencial, ¿no? La maña, ¿no? Entonces paso a ver eso. Abordaríamos directamente la respuesta del circuito RLC paralelo con fuente. Dicen, bueno, ¿y el de sin fuente qué? Ah, es que es el mismo. Ya demostramos que el de sin fuente es la misma ecuación diferencial, nada más le quitas el término de la fuente, ¿no? Y en el caso RLC, en el caso paralelo también va a ser el mismo. Entonces, las ecuaciones que vamos a explicar ahorita, si las quieres enfocar para una descarga de la red RLC paralelo, le quitas la fuente. Porque como es un término en suma de la solución, pues se la quitas. Y si sí tiene fuente, pues se la pones. Entonces, ahí avanzamos rápido, ¿no? Otra cosa, a algunos les asusta que aquí tiene una fuente de corriente, ¿no? Dicen, chis, aquí tiene una fuente de corriente. Y nosotros nos gusta más trabajar con fuentes de voltaje. No pasa nada, ¿eh? La fuente de corriente se la ponen aquí en el libro para resolver la ecuación más rápido, más cómodo. Pero realmente tú puedes aplicar el teorema de sustitución de fuente y ponerla como de voltaje, ¿no? Y te vas a llegar a lo mismo con un poquito más de trabajo porque no te queda una forma cómoda para hacerle la matemática, ¿no? Entonces, dicho eso, se le pone fuente de corriente para llegar más rápido a las soluciones, ¿no? Entonces tengo una red RLC todo en paralelo y abruptamente le pongo corriente en este caso. Noten que cuando el interruptor estaba cerrado, toda la corriente de la fuente se venía por el
alambre y no le llegaba nada al circuito. Si eso estuvo mucho tiempo, pues se descargó y está todo descargado, ¿no? Cuando el switch se abre, toda la corriente se viene para acá y ingresa aquí, en este nodo, y se divide en tres, ¿verdad? Se divide en la corriente en la resistencia, la corriente en la inductancia y la corriente del capacitor, que de ninguna manera son iguales. En este tipo de circuitos lo que es igual es el voltaje. El voltaje de este nodo de acá arriba con respecto a este nodo de acá abajo, la diferencia potencial, que es la misma del capacitor, eso sí, es la misma de la inductancia y es la misma de la resistencia. Lo que es diferente son las corrientes en las ramas, ¿verdad? La corriente de la resistencia, la corriente del inductor y la corriente del capacitor son diferentes. Ahora bien, ¿cómo plantear la ecuación diferencial? Antes habíamos hecho suma de voltajes en trayectoria cerrada, ¿no? Ahora nos conviene hacer una suma de corrientes en un nodo porque eso lo puede igualar al valor de la fuente, ¿no? Porque es la corriente total que entra ese nodo. Entonces es lo que se hizo aquí. Por eso era conveniente tener fuentes de corriente en lugar de voltaje, porque sacar la ecuación diferencial en términos de voltaje, si bien sí se puede, se complica más, ¿no? Entonces en todos los libros mejor le ponen fuente de corriente y dicen la corriente de la fuente y subíndice source es igual a la corriente en la resistencia por ley de Ohm es voltaje entre resistencia. Voltaje es el mismo en los tres, ¿verdad? Más la corriente en la inductancia. Nos conviene dejarlo así, como corriente en la inductancia y no poner la integral de la corriente en la inductancia. Ya ven que la corriente en la inductancia es la integral de su voltaje, ¿no? Y finalmente la corriente en un capacitor, que sabemos que es C por la derivada del voltaje, ¿no? Tengo una ecuación diferencial que tiene revuelto voltaje de entre dos puntos a voltaje del capacitor y tiene corriente en la inductancia, ¿no? Entonces aquí pinta que es más cómodo resolverla para la corriente. Y es lo que tiene que hacer uno en las ecuaciones diferenciales, llevarlas a una sola función del tiempo para poderla trabajar, ¿no? Entonces sabemos que el voltaje en una inductancia, aguas con confundir las ecuaciones de un capacitor y de una bobina. El voltaje en una inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente, porque las bobinas se oponen a los cambios bruscos de corriente. Se parece a la del capacitor, sí, pero la del capacitor es para su corriente, ¿no? En el caso de la inductancia es para su voltaje. Si sustituyo esta acá, me queda en el caso de V entre R, me va a quedar L entre R, DI en DT, ¿verdad? En el caso de la I, la dejo así. En el caso de la I así la dejamos. Y en el caso del C por dB, sustituyo la derivada de dB, que sería L por 2 veces la derivada de la corriente en el tiempo, ¿no? Ahora, para dejar solo el término más grande de la derivada, el segundo orden, divido todo entre L y C. Entonces, el que era L por C 2 veces la derivada de I de T, pues nomás me va a quedar 2 veces la derivada de la corriente. El otro término me va a quedar nada más derivada de la corriente entre RC. Y el otro término, el de en medio, pues nada más me queda ese término entre LC. Y la fuente, pues me queda entre LC. Esta me quedó ya bonita y es una ecuación de segundo orden de coeficientes constantes ordinaria, cuyas soluciones son 3 dependiendo de los coeficientes de su ecuación característica, ¿verdad? O sea, todo eso ya se toma de lo que dijimos del circuito RLC serie. Y aquí lo único novedoso es que la ecuación característica tiene otros coeficientes. El coeficiente A de la ecuación característica para esta ecuación diferencial va a ser 1. El coeficiente B va a ser 1 entre RC y el coeficiente C va a ser 1 entre LC. Y el coeficiente independiente es la fuente entre LC si es que es una respuesta forzada. Y si fuera una respuesta natural, pues C es igual a 0, pero la ecuación característica es la misma, ¿no?
Entonces, estoy aprovechando todo lo que ya habíamos dicho del otro circuito para sacarme las fórmulas así como tales, porque al fin y al cabo ya se dieron cuenta que lo que se necesita es andar aplicando los resultados y no estarlos demostrando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la solución de esta ecuación diferencial? Pues tiene 3 soluciones. La sobreamortiguada, la crítica amortiguada y la subamortiguada, con los mismos datos que ya dijimos. En el caso de que sea una respuesta forzada, aparece un tercer término aquí, que es el valor de la fuente, ¿verdad? Aquí está. Y si fuera una respuesta natural, se le quita ese término. En el caso de que sea respuesta natural, va a llegar a va a llegar a 0, se va a extinguir toda la respuesta siempre. Y en el caso de que sea respuesta forzada, va a llegar al valor de la fuente y lo demás se extingue, ¿verdad? Eso indica esta ecuación de acá arriba. La solución completa de este tipo de ecuaciones tiene 2 partes, la solución en régimen estable o algo así, y la transitoria, ¿no? La régimen estable, en el caso de que no tenga fuente, pues va a ser 0, ¿verdad? Porque no tiene fuente. Hasta aquí es lo mismo, ¿no? Excepto porque cambian los parámetros de la ecuación característica. Ahora los parámetros de la ecuación característica decíamos que A es 1, B es 1 entre RC, el inverso de RC, y el inverso de LC es C. De la famosísima fórmula, las raíces de una ecuación cuadrática es menos B entre 2A más menos la raíz de B cuadrada menos 4A por C entre 2A. Sustituyendo lo que vale A, B y C, pues me queda esto. Esta sí ya no es igual que la de un circuito RLC, porque si se fijan ahora me queda cambiando a amortiguamiento y frecuencia natural, los parámetros propios y muy utilizados en muchas disciplinas para este tipo de ecuaciones. Ahora alfa me queda 1 entre 2 RC y frecuencia natural me queda 1 entre LC. Es más, frecuencia natural me queda igual que en un circuito RC, que en un circuito serie, que en un circuito RLC paralelo. Es la misma. La que cambia es amortiguamiento, la otra es diferente de la que viene siendo para circuitos paralelos. Y bien me podía haber evitado tantas explicaciones aquí con ustedes y les podíamos haber dicho que nomás cambiaba sin dar explicaciones, ¿no? A veces en una educación técnica nada más, que quieren técnicos que hagan las cosas sin entender de dónde vienen, pues se les dice así, ¿no? Mira, estas son las soluciones de un circuito RLC paralelo y se acabó. Utilízalas, son formulazos. La otra ecuación queda igual, ¿no? La de los parámetros S1, S2, que son las raíces de la cuadrática. Si se fijan, queda igual para cuando amortiguamiento es mayor a frecuencia natural. Y cuando frecuencia natural es mayor a amortiguamiento, se cambia el orden de estos dos y se le llama WD, como está aquí. Eso queda igual. Lo único pues que cambia en resumen es el amortiguamiento en este tipo de circuitos. El método, pues no cambia, es el mismo. Saca tus condiciones iniciales. Ve que ahora si se fijan la corriente no va a ser igual y las condiciones iniciales ahora serían en términos de voltajes, ¿no? Porque los voltajes son iguales en los tres, ¿no? Si saco el voltaje en el capacitor, sería condición inicial de voltaje en la inductancia. Y por ahí es también otro de los pequeños cambios, pero el método en sí es el mismo, ¿no? Ve si es RLC con fuente o sin fuente, paralelo o serie. No, pues que paralelo, ok. ¿Con fuente o sin fuente? Ok. Saca omega y amortiguamiento. Frecuencia natural y amortiguamiento. Ok. ¿Es mayor, es menor, es igual a amortiguamiento frecuencia? Ok. Ve cuál es tu solución y maneja de forma algebraica el obtener los parámetros A1 y A2 y llegaste a tu solución para corriente en el caso de un circuito paralelo. Que te pedían un voltaje. Aplica las relaciones tensión-corriente de un capacitor o de una bobina como componentes que vimos, que fueron los primeros que vimos, para que obtengas indirectamente lo que se te pida. Y se acabó. Entonces, pues, en la estrategia aquí de presentación de esta teoría de ustedes, pues es la explicación de la teoría y un ejercicio. Entonces, pasaríamos al ejercicio, ¿no? Incluso les expliqué la teoría del caso con fuente.
Y ahora les voy a poner el ejercicio sin fuente. ¿Cómo voy a aplicar las ecuaciones? Pues igual. Nada más le quito la fuente. Estas ecuaciones son válidas para con fuente o sin fuente. En el caso de no tener fuente, pues le quito esto. Y listo. Sigo con el método. ¿Qué sigue? Es paralelo y es sin fuente. Ya sé cuáles voy a utilizar. Ok, ¿qué sigue? Condiciones iniciales y evaluar amortiguamiento y frecuencia natural. Condiciones iniciales, aquí me las dan. Este circuito va a evolucionar hacia la descarga, es una respuesta natural. Al final de cuentas todo se va a descargar. Me piden que haya el voltaje indicado VDT, que es el voltaje en cualquiera de los tres elementos porque están en paralelo. Y me dan como una condición inicial que el voltaje cuando empezó el transistor eran 5 volts en el capacitor y que la corriente que circulaba por la inductancia es 0 cuando empezó el transitorio. Este problema me recordó la pregunta que me hizo un compañero, ¿no? En estos días. Dice, siempre hay que andar calculando las condiciones iniciales, y le dije, sí, a menos que te las dé el problema. En este caso nos las dan el problema nos las da para evitar que andes haciendo cálculos, porque es un problema cortito, ¿no? Pero en general pues habría que sacarlo, ¿no? O sea, tienes tu red con un interruptor, hay que ver qué caso te están pidiendo, en qué intervalo resolverlo. Y en función del régimen estacionario en CD, obtén tu voltaje del capacitor y tu corriente de la inductancia en el circuito RLC paralelo. Habría que calcularlo, ¿verdad? Pero pues es utilizar sus conocimientos de CD, ¿verdad? Entonces, son datos aquí, ya los tenemos. Pasaríamos a evaluar el amortiguamiento y la frecuencia natural. Y a ver si alcanzamos a verlo porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces dijimos que amortiguamiento cambia en los paralelos y es 1 entre 2 RC y frecuencia natural es 1 entre raíz LC. Los evalúo y los dos me queda, el primero me queda de valor 10 y el otro al evaluar 1 entre raíz de LC, al evaluar 1 entre la raíz de, ¿cuánto era? De 1 Henry por 10 milifaradios, de 1 por 10 a la menor raíz, y luego el inverso también me queda 10. Ah, pues los dos son iguales, ¿no? Entonces es un caso crítico amortiguado. La respuesta de tensión para un caso de crítico amortiguado va a ser la suma de dos exponenciales con una función t. No aparece el término de la fuente porque no tengo ninguna fuente. ¿Cómo voy a sacar A1 y A2? Bueno, pues habría que ver si tengo el voltaje del capacitor en T igual a 0. Sí lo tengo. Y habría que ver si tengo la derivada del voltaje del capacitor evaluada en T igual a 0. Esa no la tengo, o sea, sí la tenía que calcular, ¿no? ¿Cómo la vamos a calcular para estos tipos de circuitos? Ah, pues con esta relación, ¿no? ¿Se fijan? Esta es la ecuación diferencial original, la primera que planteamos. Corriente en la resistencia por corriente, más corriente en la inductancia, más corriente en el capacitor es igual a 0. Ahora, en T igual a 0, voltaje entre resistencia es el voltaje del capacitor, y ese sí lo tengo. Corriente inicial del transitorio en T igual a 0 no lo tengo. Y no, sí lo tengo porque me lo dieron como un dato del problema. Y la derivada del voltaje en T igual a 0 no lo tengo, pero sí tengo lo que vale el capacitor. Ah, bueno, pues ahí lo despejo, ¿verdad? Entonces, despejando la derivada del voltaje en T igual a 0, la derivada del voltaje en los tres elementos, ¿verdad? Pero bueno, es del capacitor. Me queda ya estos positivos pasan con signo negativo y despejo C y divido entre R para dejar este término así bonito, ¿no? Pero bueno,
Sustituyo voltaje del capacitor inicial que me lo dieron como dato y corriente inicial que me lo dieron como dato y RC ya los tengo. Toda esa evaluación me da menos 100. Entonces, si yo derivo esta función y le igualo a menos 100 y sustituyo t igual a 0, voy a obtener una ecuación en términos de A1, A2. Y si yo agarro esta ecuación y la evalúo en t igual a 0 nada más y la igualo con el valor inicial del transitorio que nos lo dieron como un dato, puedo sacar también una ecuación en términos de A1, A2, incluso bien sencilla, ¿no? Porque si t es igual a 0, este término se hace 0. Aquí e a la menos 0 va a ser un 1, nomás me queda A1. A1 va a ser igual al valor del voltaje del circuito, o sea, del capacitor cuando comienza el transitorio, que sería 5, nos lo dieron como dato. Y el otro es derivar esta ecuación y igualarla a menos 100. Entonces aquí está la ecuación, la derivo, la derivada más retadora es el término que es una función de u por b. Ya lo dije varias veces, planteamiento. Ahí está la respuesta. Estoy tratando de ser breve para que me alcancen los minutos. Me queda menos 100 igual a menos 10 a 1 más A2, pero A1 ya lo tenía. Y de ahí despejo para A2, que sería, aquí debe ser 2, es menos 50, ¿no? Y llego a la ecuación que me estaban pidiendo, sustituyendo en la original, esta de acá arriba, los valores de A1 a A2. Y ya el manejo que le den al algebraico, ahí ponerlo bonito, que 5 menos 50, no hay tanto problema, ¿no? Esa graficada, esa función, pues es una respuesta crítica amortiguada, como la que está aquí en la grafiquita de la figura. El valor inicial del capacitor cuando empezó a la descarga era 5. Este dato de aquí es 5. Empieza una descarga exponencial hasta que conforme el tiempo se haga grande, pues se va a llegar a 0. Que es esta gráfica no es más que ponerle datos al tiempo y graficarlo la de acá arriba, ¿no? O sea, gráfica es lo que veríamos en una simulación y en un análisis por un analista de circuitos eléctricos, pues ecuaciones, soluciones a las ecuaciones diferenciales, pero no las tenemos que resolver, nada más las tenemos que utilizar. Iba rápido porque se está acabando el tiempo, quedan unos minutillos para que se corte nuevamente la videoconferencia, no sé si tengan alguna duda. Todo bien, profe. La pregunta obvia es, ¿ya pueden hacer la tarea? Entonces, si se fijan, vamos a compartir el PDF. Este fue el PDF de la tarea. Según esto, ya me tuvieron que haber entregado los problemas hasta los análisis de circuitos de primer orden. Muchos problemas eran con bobina, ¿verdad? Porque hicimos muchos problemas con capacitor y les dejé a ustedes los que hicieran con bobina. Pero los que son de segundo orden, aquí está, tema de análisis. Problemas para el tema de circuitos de segundo orden. Está este circuitillo que les dicen que cuando cambia ahí el interruptor, es un circuito RLC serie a la descarga. Ya vimos cómo se resuelven. El siguiente es cuando este interruptor se cierra, me queda RLC paralelo a la descarga. Ahí el chiste es sacar las condiciones iniciales y hacerle como lo acabo de explicar. Y no sé si hay otro de tarea. Dice que cuando ese interruptor se cierra, pasa a la posición B, queda un circuito RLC serie con fuente. O sea, respuesta forzada, que también ya vimos cómo se hace. Entonces, según yo, ya deberían de poder hacer su tarea. Tienen para entregarla el próximo miércoles, el día del examen.
Bueno, pues si no hay otra duda, nos vemos el Profe. martes. Adelante. Y por ejemplo, en el examen, ¿va a venir hasta segundo orden o nos va a poder dar como una mini guía o los temas? No sé. Miren, como estamos llegando forzado el tema hacia segundo orden, dejemos fuera segundo orden. Aparte son problemas muy largos, ¿no? Que el Algo. examen sea de todo hasta sistemas de primer orden. Ok, o sea, bobinas, capacitores, Una bobina y una red eléctrica, un capacitor y una red eléctrica, nada más, o problemas como los de anteriores antes de esos que mostré, ¿no? Todos estos problemas que están viendo, al fin y al cabo llegan a ser nada más una sola elemento que almacena energía, ¿no? Hasta ahí el examen. ok. Así es, ahí los ponen para revisárselos. Tengo que revisar todo y tenerlo listo para el jueves de la otra semana que hay que subir una calificación. Entonces sí voy a estar falto de tiempo. A lo mejor nada más subo la calificación de su examen. Me agarro revisando todo el miércoles, todo lo que entreguen el miércoles y subir la calificación del puro examen al SAE como calificación informativa. Pero ya saben que su calificación es tarea, prácticas y examen. 20, 20 y 60%. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues les agradezco la atención. Nos vemos el martes. Hasta el martes, profe. Cuídense. Gracias. Hasta luego.